¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. La noche del pasado sábado a domingo, un tren de pasajeros que se dirigía a Moscú desde una ciudad en la provincia de Briansk, fronteriza con Ucrania, choca contra un puente derribado por una explosión minutos antes. De las 388 personas que se encontraban en el tren, al menos 7 fallecieron y otras 100 resultaron heridas. Pocas horas después, en la madrugada del domingo, en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, también se registran varias explosiones sobre las vías ferroviarias por las que circulaba un tren de carga, un incidente que se saldó sin víctimas mortales. A las 11 de la mañana del mismo domingo, otra explosión en las vías de tren en la región de Briansk, nuevamente. De nuevo, sin víctimas. Mientras se esclarecían las causas de los siniestros, que las autoridades rusas calificaron de ataques terroristas, apuntando directamente a Ucrania, 4 bases aéreas militares rusas se convertían en el escenario del mayor ataque de drones hecho sobre Rusia hasta la fecha. En las regiones de Murmansk, Irkutsk, a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania, los drones FVP lanzados desde camiones destruyeron y dañaron varios aviones capaces de portar ojivas nucleares. El Servicio de Seguridad de Ucrania reivindicó rápidamente la operación, bautizada como Operación Telaraña, que, según reconocieron, llevaban 18 meses preparando. 2 apuntes inmediatos sobre la Operación Telaraña. Se trata tal vez del mayor ataque aéreo contra Rusia, no ya desde 2022, sino quizá desde la Segunda Guerra Mundial. Más allá de esto, estamos hablando de un ataque con la potencia de activar la doctrina nuclear rusa, ¿verdad? Así es, como podemos ver en estas imágenes, con un puñado de drones, Ucrania logró destruir varios bombardeos estratégicos esenciales y finitos que forman parte de la tríada nuclear rusa. A un día de la nueva ronda de negociaciones entre ambos países en Estambul, se trató de una escalada considerable, destinada probablemente a afianzar las posiciones negociadoras de Ucrania. Eso sí, las autoridades ucranianas, junto con el presidente Volodymyr Zelensky, parecen haber magnificado ligeramente el saldo de aeronaves destruidas. Según ellos, se trata de unas 40 aeronaves destruidas en total, más de un tercio de toda la flota rusa. Sin embargo, las imágenes satelitales, como decíamos, pues de momento no respaldan esa cifra. Hasta la fecha, analistas de fuentes abiertas lograron confirmar la destrucción de entre 8 y 12 bombarderos. Sean 8, 12... 40 bombarderos, Rusia recibió un golpe muy duro y surgen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que un país en guerra tenga sus bases aéreas aparentemente tan expuestas que con unos pequeños drones te pueden volar buena parte de la flota? ¿Cómo es posible que esos drones hicieran miles de kilómetros de recorrido dentro de un país en guerra pasando totalmente desapercibidos? La respuesta correcta es la más simple, Pablo. Es claramente un fracaso sin paliativos de los servicios de inteligencia rusos. Por la información que compartieron los servicios de seguridad de Ucrania, supimos que les llevó más de 1 año y medio de preparación. Como ya dije, resulta que, en primer lugar, introdujeron drones al territorio ruso, muy probablemente a través de un tercer país. Una vez allí, los escondieron en casas prefabricadas de madera compradas para la operación, dentro de un falso techo de esas casas. Luego contrataron a conductores de camiones para que transportaran esas casetas a las zonas de bases aéreas sin que los conductores supieran la carga que estaban llevando ni el propósito de la misma. Y luego, en el momento debido, los techos de las casas de madera se abrieron a distancia y los drones despegaron para el ataque. He aquí imágenes de aviones no tripulados saliendo directamente de camiones y gente que intenta derribarlos con las manos. En fin, una operación para la que se necesitó toda una red de colaboradores dentro de Rusia, ya sea voluntarios o no. Según Volodymyr Zelensky, la sede de todo el operativo se encontraba a pocos kilómetros de la oficina central del Servicio de Seguridad de una de las regiones. Eso dice. En las horas posteriores al ataque, las autoridades rusas permanecieron en silencio, mientras analistas, periodistas y blogueros se preguntaban cómo es que sigue sin haber hangares para resguardar la aviación estratégica, cómo es que no se protegen las bases militares y, sobre todo, cuál sería la respuesta rusa una vez cruzadas todas las líneas
por enésima vez, las líneas que habían marcado como rojas, ¿no? Por lo pronto, Moscú confirmó el envío de su delegación a la nueva ronda de negociaciones en Estambul al día siguiente. Desde hace meses, ambos países, tanto Rusia como Ucrania, se ven obligados a mostrarse comprometidos con la paz, siguiendo estas exigencias que recibieron que les impusieron desde Washington. En la práctica, un acuerdo de paz real y duradero parece ser lo último que anhelan en estos momentos tanto Rusia como Ucrania como Europa. Y todo esto se convirtió en una carrera absurda en la que cada uno trata de demostrar que es el adversario el que sigue apostando por la vía militar. Uno de los objetivos del ataque contra las bases aéreas rusas probablemente era forzar a Moscú a renunciar a la reunión en Estambul para luego poder señalar a las autoridades rusas como las únicas responsables del rechazo de la vía de la negociación. Sin embargo, esto no sucedió y uno de los resultados de las negociaciones de ayer mismo fue el acuerdo para un intercambio de prisioneros, el más grande desde que comenzó la guerra, sin más avances, eso sí, hacia la paz. Intercambiaron unos memorandos con una serie de exigencias bastante maximalistas, toda una novedad, casi como en sus encuentros anteriores. Rusia, como hace 3 años, pide un estatus neutral de Ucrania, nuevas elecciones, reconocimiento de Crimea, respeto a la comunidad ruso-hablante, entre otras exigencias. Ucrania, por su parte, insiste en su aspiración a integrarse en la OTAN, recuperar sus territorios y lograr reparaciones por la destrucción causada. Pueden estar años intercambiando memorandos con sabotajes, atentados y una guerra de fondo. Al principio de la sección les hablé de las voladuras de trenes, entre ellos un tren de pasajeros que quedaron eclipsados en los medios, ya sea por acción o por omisión, debido al espectacular ataque con drones. Aunque Ucrania no reconoció su autoría, hay bastantes precedentes que permiten vincular esos atentados con su inteligencia militar a cargo de Kirilo Budanov. Aquí lo ven. Entre ellos, un sabotaje en 2023, cuando un grupo de soldados vinculados con ese departamento, el GUR por sus siglas en ucraniano, fueron detenidos en medio de una operación para volar un tren en la región de Briansk. ¿Por qué no vimos ninguna reivindicación de los sabotajes en las vías ferroviarias y sí las celebraciones del éxito del ataque aéreo? Bueno, porque los incidentes con los trenes se saldaron con víctimas mortales civiles. Hasta Marco Rubio mandó sus condolencias, dicho sea de paso, y como bien sabemos por nuestros medios de confianza, los ataques contra civiles son algo que Kiev jamás hace, a diferencia de Moscú. Ya, claro. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto que algunos medios llaman un nuevo Pearl Harbor, olvidando oportunamente las consecuencias que tuvo el Pearl Harbor original? Bueno, que Ucrania va a seguir intentando dañar a Rusia en la retaguardia, básicamente porque fracasa en el frente. En estos meses no solo no ha podido recuperar nada de los territorios ocupados por Rusia, sino que ha seguido perdiendo kilómetros. Según el Servicio Ucraniano de Monitoreo de la Guerra, Deep State, en mayo Rusia ocupó unos 450 kilómetros cuadrados, uno de los meses con unos avances más acelerados. Así que mientras las tropas rusas van tomando pueblo tras pueblo, los servicios de inteligencia ucranianos pues seguirán apostando por acciones audaces como la del domingo. Hay algo más que se puede sacar como la conclusión de la operación Telaraña, y es que puede suponer una nueva era en el arte de la guerra, porque al igual que con los Buscas que explotaron en el Líbano, vimos que pequeños drones pueden atacar cualquier instalación a miles de kilómetros del operador. Una tecnología al alcance no solo de estados en guerra, sino al alcance de cualquiera, de cualquier país o de cualquier grupo. Ya hemos contado que el uso de los drones en esta guerra ha supuesto un antes y un después para las zonas del frente. Pareciera que estamos a un paso de que se convierta en un punto de inflexión también para la retaguardia. Dejando esto de lado, tratándose de un ataque contra una parte de la tríada nuclear, ¿va a activar Rusia su doctrina? ¿Habrá respuesta nuclear, Ina? Es muy poco probable. El investigador y el fundador del proyecto sobre las fuerzas nucleares rusas, Pavel Podvik, apuntó en su cuenta de X que aunque el ataque pueda cumplir con las condiciones para el uso de armas nucleares en respuesta, no cree que desencadene una respuesta nuclear, porque los bombarderos estratégicos, aunque sean importantes, no forman parte de la infraestructura crítica. Así que no hay que recurrir al sensacionalismo, que supongo que... Con varios aviones destruidos
destruidos. La pregunta es, ¿disminuirá la cantidad de ataques rusos contra Ucrania? ¿Tú qué crees? Bloomberg publica hoy que eso también es muy poco probable. Rusia tiene más portadores de misiles con los que seguirá destruyendo las infraestructuras en el país vecino. El ataque del domingo, al igual que la invasión ucraniana de la región de Kursk, aunque genere titulares espectaculares, no cambia mucho en el curso de la guerra ni en la estrategia militar rusa. La guerra de desgaste, por la que parece haber apostado Moscú, sigue su camino y da resultados. Y va a parar solo si se llega a una resolución política en la que Rusia insiste desde antes de la invasión y de la que hablamos en numerosas ocasiones en este programa. Un estatus neutral de Ucrania, la no integración en la OTAN y el reconocimiento de del control ruso sobre los territorios que Rusia incluyó en la Constitución. Y si no hay solución política, pues en el Kremlin parecen confiar en una solución militar, la misma por la que apuesta la Unión Europea a su vez y el ejecutivo de Zelensky. La administración Trump, mientras tanto, exige un final rápido a la guerra que sencillamente pues, parece imposible a estas alturas. Como decía Naya Sanso, que se va a unir más tarde al programa, los diferentes procesos de diálogo durante los últimos 11 años, Ginebra en 2014, los acuerdos de Minsk entre 2015 y 2022, Estambul en 2022, demostraron que ningún acuerdo puede producirse en una única reunión o con la facilidad que Donald Trump esperaba y sigue exigiendo con una existencia casi infantil. La desconfianza es absoluta. Ucrania, junto con sus socios, no creen en la palabra rusa, mientras que Moscú no olvida la experiencia de los procesos de Minsk, las eternas negociaciones y la nula voluntad por parte de Ucrania de implementar pues, el único acuerdo de paz que se ha firmado a lo largo de este conflicto. Por lo tanto, la guerra seguirá con todo lo que ello implica para todos nosotros y sobre todo para la población civil de Ucrania especialmente y también de Rusia. Queda poco lugar para la esperanza, al menos por ahora. Gracias, Ina. There's a growing, I sense in America, unhappiness about the money that's been given to Ukraine. Yeah. Why does nobody talk about peace and peace negotiations? So if I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well.